Muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos. El tema que voy a exponer esta vez es el pronóstico de precipitación estacional utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado. Primero que nada, quiero agradecer al Fondesit y al CONCITET, ya que ellos me permitieron financiar una pasantía de investigación en Harvard. También quiero agradecer al convenio entre la UTEC y Harvard, y también a los organizadores de la Semana Científica por permitirme difundir los resultados que he obtenido. Bien, entonces, en esta charla lo que más quisiera profundizar es en cómo funciona el algoritmo que nosotros hemos implementado. Bien, el lugar de las actividades se realizó en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetaria, que queda ubicada en el Laboratorio de Geología Experimental de Harvard. El equipo de trabajo estuvo conformado por el doctor Eli Zipperman, la doctora Sonja Tots, mi persona. Ambos trabajamos en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias, y de manera remota recibimos la supervisión del doctor Pedro Rao desde el hotel. Esta investigación tuvo que utilizar recursos computacionales, entre ellos los servidores de Harvard y NCAR. En Harvard utilizamos el Odyssey, mientras que del NCAR utilizamos el Challenger. Bien, cuando hablamos de Machine Learning, nosotros podemos clasificarlos o catalogarlos en dos grandes grupos, principalmente en el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿En qué se diferencian? Que la primera básicamente necesita entrenar los datos de entrada. Los datos de entrada son entrenados hasta obtener unos resultados deseados. Y esos resultados, o podríamos llamarle preprocesamiento, entran recién en el algoritmo de procesamiento y obtienes los resultados. Mientras que en el aprendizaje no supervisado, los datos de entrada no reciben ningún tipo de entrenamiento, sino es que son procesados tal cual, sin ningún filtro, y obtenemos resultados. Entonces, muchas de las aplicaciones que tenemos en el aprendizaje supervisado, uno de los métodos más utilizados es la clasificación. Por ejemplo, es utilizado en el sentiment analysis, por ejemplo, cuando uno quiere predecir la intención de voto por un candidato o cuando uno quiere hacer una clasificación crediticia. También es aplicado en el reconocimiento de caracteres, ya sean digitales o hechos a mano. También es aplicado en identificación de idiomas y traductores. Por ejemplo, los traductores utilizan la información de las sugerencias o correcciones de los usuarios y entrenan hacia su algoritmo. También es utilizado en los filtros de publicidad y de spam. Por ejemplo, los correos que nos llegan a nuestra bandeja de entrada y los que llegan spam tienen un algoritmo que decide qué correos van spam y cuáles no. Mientras que en el aprendizaje no supervisado, el método más utilizado es el método de clustering. Básicamente este método se usa en los buscadores web, en genética, en las redes sociales. También se usa en las imágenes de resonancia para encontrar patrones y asociarlos a ciertas enfermedades. Y por supuesto también lo encontramos en los patrones atmosféricos, que es el tema que vamos a ver hoy. En el método de clustering tenemos diferentes tipos. En este vamos a ver el clustering jerárquico. Para poder explicar esto voy a tratar de mostrar un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que tenemos 5 puntos, cada punto tiene solamente 2 dimensiones, X y Y. Y vamos a graficar estos puntos en un mapa y vamos a tener lo siguiente. Entonces, la meta con el clustering jerárquico sería encontrar qué puntos yo podría agrupar, teniendo un criterio de agrupamiento, obviamente. Entonces, ¿cuál sería ese criterio? El criterio de agrupamiento sería las distancias entre los centroides de los clústeres. Ok, ¿qué cosa es un centroide? El centroide es el punto medio en el cual se encuentran todos los puntos de un determinado clúster. Como están acá estos 5 puntos, al inicio del algoritmo, cada punto representa un clúster. Por lo tanto, cada punto, XY, va a representar su centroide. Entonces lo que se hace es calcular las distancias entre los centroides de todos los clústeres, todos versus todos. En este caso tenemos 5 inicialmente, entonces los 5 versus los 5, lo cual está representado en esta matriz de distancias. Entonces el siguiente paso es identificar qué distancia es la menor, la que tiene el menor valor.
la distancia mínima. Entonces, si nos fijamos, vamos a poder ver que este 0.19 sería la distancia mínima, la cual es calculada entre los puntos 5 y 4. Estos de aquí. Si nosotros vemos el gráfico, efectivamente, cualitativamente podemos decir que estos dos puntos son los más cercanos. Por lo tanto, nosotros podríamos agruparlos. Es lo que hace el algoritmo. Entonces, al agruparlos, nosotros tenemos que calcular su nuevo centroide, el cual va a ser el promedio de las posiciones de estos dos puntos. Y sería este de aquí. En el gráfico estaría representado por esta X de color rojo. Entonces se vuelve a calcular las distancias de todos los puntos nuevamente y identificamos la menor distancia, en este caso 0.4, el cual correspondería al punto 3 y 2, estos dos de aquí. Viendo en el mapa, efectivamente dos puntos cualitativamente son los más cercanos. Entonces los podemos agrupar y nuevamente calculamos su centroide, el cual está representado por esa X de color rojo. Entonces nuevamente calculamos las distancias e identificamos la menor distancia, que vendría a estar por el punto 1 y el punto 2, pero el punto 2, acuérdense que ahora es un clúster conformado por el punto 2 y el punto 3. Por lo tanto, nosotros también podemos agruparlo y calculamos su centroide, el cual estaría representado por esta X de color celeste. Finalmente nos quedan dos clústeres. Y esos dos clústeres se unen en un único clúster que contiene todos los subclústeres o elementos que vimos inicialmente y con un único centroide. Entonces, así es como funciona el clúster jerárquico. La idea es ir agrupando de menor a mayor distancia hasta obtener un único clúster. Entonces, formalmente, ¿cómo graficamos esto en un gráfico? Formalmente se coloca un gráfico donde Y vendría a ser la distancia entre los centroides y X vendrían a ser las etiquetas de los puntos. En este caso, las etiquetas son del 1 al 5. Entonces, si se acuerdan, la mínima distancia que encontramos al inicio fue entre el punto 5 y el punto 4. Por lo tanto, conectamos el punto 5 con el punto 4 y esta elevación vendría a ser la distancia que hay entre ambas. La siguiente distancia mínima que encontramos fue entre el punto 2 y el punto 3. Nuevamente conectamos y la elevación sería la distancia entre ambos puntos. Lógicamente es ligeramente mayor a la del punto 4 con el punto 5 y lo podemos ver en el gráfico. Luego vimos que se unía el punto 1 con el clúster generado por la unión del punto 2 con el punto 3. Entonces esa sería la conexión. Finalmente la última conexión conecta el clúster celeste con el clúster verde, que sería ese de aquí. Entonces, ese gráfico es la manera formal en la que se representan los clústeres. Y este gráfico se denomina dendrograma. Entonces, ya hemos visto cómo se generan los clústeres utilizando la metodología de clustering jerárquico. Y ahora vamos a ver cómo calcular o estimar la calidad de los clústeres. Para eso tenemos ciertos parámetros. Por ejemplo, el centroide, que es el promedio de la localización de todos los puntos. El radio, que es la distancia más grande entre un punto del clúster y el centroide. El diámetro, que sería la distancia más grande entre dos puntos del clúster. Y, bueno, la densidad también es un parámetro bastante importante, que vendría a ser el número de puntos del clúster dividido entre el radio o el diámetro. Y la varianza, que básicamente esa sería su fórmula, que es la varianza que nosotros conocemos, simplemente que se le han agregado dos sumatorios. La primera representa el número de elementos del clúster y la segunda representa el número de dimensiones que tenga cada punto. En el ejemplo anterior que vimos, solamente tenían dos dimensiones, x, y. Entonces, en ese caso sería nd igual 2. Entonces, ¿cómo podemos identificar un clúster de buena calidad? Básicamente, un clúster de buena calidad es aquel que tiene valores bajos de radio, diámetro y varianza, y que tiene valores altos de densidad. Entonces, ya sabemos cómo medir la calidad de un clúster. Ahora faltaría cuál sería el criterio para elegir el número óptimo de clústeres. Entonces, para ello me voy a ayudar de estos dos gráficos. El de la izquierda es un dendrograma, mientras que el de la derecha es un elbow plot. Para explicar o interpretar el elbow plot,
voy a ayudarme de estas distancias, estas líneas horizontales de color rojo. Entonces, si nos fijamos en esta línea horizontal de color rojo y contamos cuántos clústeres hay hasta esta distancia, nosotros podemos ver que solamente hay un clúster. Es este de aquí, el grande, el cual agrupa a todos. Entonces, en un elbow-plot, que vendría a ser un gráfico del cual está basado el endograma, se coloca de la siguiente manera. En el eje X tenemos el número de clústeres en aumento y en el eje Y las distancias. Acá nos ubicamos en el clúster 1 y en el eje Y tendríamos la distancia que tenemos en el dendrograma. Si nosotros bajamos al siguiente clúster, vamos a encontrar que a esta distancia nosotros tenemos 1 y 2 clústeres. Entonces acá agregamos la distancia en el segundo clúster. Seguimos bajando, tercero, 3 clústeres y a esta distancia. Y así sucesivamente colocamos las distancias y va aumentando el número de clústeres. Entonces, ¿cómo interpretamos esta curva de aquí? El elbow plot es otro gráfico, como el dendrograma, que nos permite identificar el número óptimo de clústeres, dependiendo del punto de quiebre o el codo, ¿no? Por eso se llama elbow plot. Entonces identificamos los puntos de quiebre, ya que nosotros vamos viendo que las distancias entre cada punto van disminuyendo conforme va aumentando el número de clústeres. Entonces, bueno, ya entré, ya está bien. Aquellos puntos donde nosotros encontremos el punto La de semana quiebre, científica, ¿desde cuándo empezó? esos son los posibles puntos donde nosotros podemos decir que es el número óptimo. Por ejemplo, en este ejemplo sería 2, o podría ser 4 o 5. Hay 3 posibilidades. Y esas posibilidades van de la mano también analizando el dendrograma y también de acuerdo a las necesidades del objetivo de la investigación. Dentro del clustering jerárquico existen diferentes criterios para agrupar los clusters. El método que vimos anteriormente era el método de distancias entre centroides, pero también hay otro método conocido como el Ward Method, que básicamente el criterio sería la varianza, es decir, si el incremento de la varianza del clúster es mínimo con respecto a sus subclústeres. En este caso, vamos a ver este ejemplo donde tenemos 3 clústeres A, B, C, y en este caso ya no vamos a calcular las distancias entre los centroides, sino las varianzas. Todos versus todos, pero las varianzas. ¿Cómo se calcula el incremento de la varianza? Bueno, básicamente calculamos la varianza de la unión menos los elementos individuales. Entonces calculamos para todos, todas las combinaciones posibles, y luego las ordenamos de manera ascendente, y aquella aquella que tenga menor valor de cambio de varianza serían entonces los elementos o los clusters que deberían unirse. En este ejemplo sería A y C. Bueno, entonces nosotros utilizamos el método de varianzas y lo aplicamos sobre los datos grillados de Pisco. Son datos generados por Cenami en el periodo de 1981 al 2019. Nosotros generamos este dendrograma utilizando las anomalías de precipitación de verano. Entonces, si nosotros nos fijamos en este dendrograma, podemos identificar claramente 3 clústeres, el verde, el rojo y el celeste. ¿Cómo lo interpretamos? De la siguiente manera. Si nosotros nos fijamos en estos nodos de este clúster celeste, tenemos un valor de 2345, el cual sería la varianza, el eje Y es la varianza, mientras que el eje X son las etiquetas de los elementos, en este caso de 038, de 1981 al 2019, y vemos el otro nodo que tiene 4197. Si nosotros sumamos estas dos varianzas, los cuales este de aquí vendría a ser como un subclúster y este otro, vamos a obtener un valor de 6542. Mientras que este valor de 6348 representa el valor de la varianza de la unión. Entonces, recuerden que el criterio para poder unir dos clústeres usando el método de varianzas es si las varianzas realmente son cercanas o no, si difieren mucho o no. Como son bastante cercanas, entonces podríamos decir que este pequeño clúster y este otro no se diferencian mucho y por lo tanto podemos agruparlo. Ahora, si vemos el clúster de color rojo, vamos a ver que tiene un valor de 2027.
Si nosotros lo sumamos con el clúster celeste, vamos a tener un valor de 8047, mientras que el valor de 12267 sería el clúster de la unión, la varianza de la unión. Entonces, en este caso, claramente podemos ver que están muy distanciados, entonces no podemos agruparlos. Y finalmente tenemos el verde, que es un clúster completamente aislado, que no se puede unir a este de aquí porque este de acá no existe. Entonces, si nosotros nos fijamos en las etiquetas de los elementos, entonces vamos a ver que en el clúster verde tenemos la etiqueta 2 y 17, los cuales corresponden al año 1983 y 1998. Y nosotros sabemos que en estos años hubo niños extremos, los cuales el algoritmo los reconoce y los identifica como un clúster independiente a esos 2 años. Entonces, si nosotros también graficamos el elbow plot basados en el dendrograma, nosotros vamos a ver que el punto de quiebre o el codo también está indicándonos que 3 sería el número de clúster óptimo. Entonces, en este ejemplo, nosotros podemos ver que tanto el dendrograma como el elbow plot nos están sugiriendo de que 3 sería el número óptimo de clusters para los datos de Pisco de 1981 al 2019. Entonces, lo que se hace a continuación es simplemente coger todos los elementos que pertenecen a cada clúster, en este caso tenemos 3, y los promediamos. Al promediarlos vamos a tener estos patrones de aquí, donde hemos ordenado de clúster 1 el más frecuente al clúster 3 el menos frecuente. Tal y como están estos mapas de anomalía de precipitación de verano, no podríamos decir realmente mucho porque faltaría calcular la significancia. Bien, sabemos que pueden ser anormalmente positivos o negativos, pero no sabemos si son significativamente. Entonces, para ello aplicamos el método de Bootstrap. Básicamente consiste en escoger aleatoriamente muestras de manera iterativa para luego calcular un estadístico. En nuestro caso sería el promedio. Y finalmente calcular los percentiles de las dos colas de la distribución formada por el estadístico. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a escoger el clúster 2, el cual es un promedio de 18 veranos. En total nosotros tenemos 39 veranos. De esos 39 vamos a sustraer 18 al azar 5.000 veces sin repetición y vamos a calcular el promedio. Entonces vamos a tener 5.000 promedios por cada punto de grid. A estos le vamos a calcular el percentil 1 y el percentil 99. Y así es como obtenemos la significancia. Entonces este mapa de aquí que muestra líneas en diagonal ya me está representando qué puntos presentan anomalías, pero si esta anomalía es significativa o no. Bueno, se aplicó esto para el clúster 1 hasta el clúster 3. Sin embargo, notamos, cuando hicimos el cálculo de la calidad de los clústeres, como le había mencionado, notamos de que hay un clúster que tiene muy baja calidad. Y ese sería el clúster 3, debido a que posee muy baja densidad. Al tener solamente 2 elementos, este clúster no es representativo, lamentablemente. Y bueno, este problema no pudo solucionarse, por ejemplo, tomando datos observados de estaciones convencionales o automáticas, debido a que si nosotros sumamos dichos datos, necesitaríamos otro conjunto de datos para poder corroborar la confianza de esos datos. Y como nosotros sabemos, los datos satelitales, que son los más utilizados, ya que poseen gran cobertura espacial, están disponibles a partir del año 77, por lo que solamente incrementaríamos 4 años, lo cual no sería estadísticamente significativo tampoco. Por lo que concluimos que Pisco es lo más, de los datos observados sería lo más confiable que podemos tener, dado que son datos observados de estaciones corroboradas con datos de satélite. Entonces, la otra alternativa que nosotros vimos para poder solucionar ese problema era usar modelos. Los modelos tienen la ventaja de que nos pueden ayudar a reproducir un mayor número de eventos para eventos que tenemos registrados con muy poca frecuencia, como son el niño extremo. Entonces, utilizamos un modelo de NCAR llamado CSM Large Ensemble, que a su vez está acoplado con 4 modelos. Un modelo tierra, atmósfera, hielo marino y océano. Este modelo tiene una resolución aproximada de 1 grado.
Y la ventaja de este modelo es que tenemos 35 miembros. Entonces, el modelo tiene un periodo de 1850 hasta el 2100. El primer miembro está forzado de 1850 a 2005 con un forzamiento histórico, mientras que del 2006 al 2100 con un forzamiento de RCP 8.5, y el resto de los miembros está forzado de la misma manera. Entonces, cuando nosotros calculamos 3 clústeres también, usando los modelos, notamos de que el modelo es capaz de representar los patrones que habíamos observado con los datos observados. Pero la diferencia ahora es que tenemos muchos datos para el clúster 3. Sin embargo, cuando nosotros graficamos el dendrograma y el elboplot utilizando los datos del modelo, nosotros notamos de que el número óptimo de clusters que nos sugiere ambos era entre 4 y 5. Nosotros finalmente decidimos utilizar solamente 4 para poder corroborarlo con los datos observados, ya que si utilizábamos 5 iban a ser muchos clusters para muy pocos datos observados que teníamos. Entonces, aplicando la misma metodología, obtenemos los 4 clusters y vemos nuevamente que el modelo es capaz de representar los patrones de la anomalía de precipitación en verano. Y bueno, hasta este punto, nosotros luego decidimos calcular los composites, que básicamente serían las variables que nosotros queremos utilizar como predictores de la precipitación. Y se aplica el mismo método, simplemente que esta vez ya no con el predictando, sino con los predictores. Utilizamos los mismos años con los cuales calculamos el clúster 1 hasta el clúster 5, hasta el clúster 4, perdón, pero con los predictores. Y obtuvimos lo siguiente. Entonces los predictores que utilizamos fueron esta columna de aquí, que representa la temperatura superficial del mar, la segunda, la velocidad zonal, y la tercera, la velocidad meridional. Mientras que cada fila representa el clúster 1, clúster 2 y el clúster 3. El composite 1, el composite 3, perdón. Entonces, de manera simplificada, nosotros podríamos decir claramente que el composite 1 representa a la niña, mientras que el composite 3, el niño. Bien, revisando los composites y los clusters y la literatura que está disponible más reciente, por ejemplo la de Zulka y Kai, nosotros podríamos simplificar lo que hemos obtenido de la siguiente manera, lo cual concuerda perfectamente con lo observado en la literatura. Básicamente, cuando nosotros tenemos un calentamiento en la costa y un calentamiento en el Pacífico Central u Occidental, tenemos más lluvia de lo normal en la costa, pero menos en la sierra y la selva. Pero cuando tenemos un enfriamiento en la costa, tenemos menos lluvia tanto en costa, sierra y selva. Por otro lado, cuando tenemos enfriamiento en el Pacífico Central u Occidental y calentamiento en la costa, tenemos un aumento de la precipitación en costa, sierra y selva, pero cuando tenemos un enfriamiento en la costa, tenemos una disminución en la costa y un aumento solamente en la sierra y la selva. Entonces, hasta este punto, nosotros podríamos decir que la metodología, los clusters por sí solos y los composites, tanto del observado como del modelo, pueden representar o son capaces de representar los patrones de precipitación, y también los composites nos están sugiriendo de que hay concordancia con lo que se ha revisado en la literatura. Bien, ahora voy a explicar la metodología del pronóstico de la precipitación. Para ello, con el predictando, lo que hacemos es calcular los clusters, como ya les he enseñado, y con los predictores se calculan los precursores. Los precursores vendrían a ser las anomalías estandarizadas de los composites. Acuérdense que tendremos tantos composites como clusters, calculemos. Entonces, con los composites y con los precursores, nosotros vamos a estimar este parámetro A que vemos aquí, que vendría a ser los coeficientes de proyección, los cuales vamos a tener tantos como clusters tengamos también. Entonces, la sumatoria del producto de cada coeficiente de proyección con los clusters nos daría finalmente el pronóstico. Los datos observados que utilizamos fueron, como ya había mencionado, Pisco para la precipitación, OIST para la temperatura superficial del mar, y la velocidad zonal y meridional fue de la era interina. Entonces, básicamente la idea es utilizar las primaveras para poder pronosticar los veranos. En el caso de los datos observados solamente tenemos 39.
Bueno, entonces los clusters y los composites fueron calculados eliminando el paso de tiempo a pronosticar, mientras que los precursores y los coeficientes de expansión fueron calculados utilizando todos los pasos de tiempo. Si tenemos t, tendríamos t-1 aquí. Para el caso de los datos simulados, los clusters y los composites fueron calculados utilizando aleatoriamente solo 15 miembros de ensambles, mientras para el cálculo de los precursores y los coeficientes de expansión fueron calculados utilizando los 20 miembros de ensamble restantes. Recuerden que el modelo tenía 35 en total. Entonces, lo interesante de esto es que si bien tenemos el mismo periodo de 1981 al 2019, tenemos 39 veranos, pero cada verano ahora tiene 35 miembros, por lo que en total nos daría 1.365 veranos. Y de esa manera nosotros podemos aumentar nuestra población. Bien, para poder estimar los coeficientes de proyección, lo que se hace es tratar de expandir el precursor en función de los composites. Como los composites solamente tienen 4 dimensiones, mientras que los precursores varían en el tiempo, nosotros necesitamos multiplicar esto por una variable que varía en el tiempo. Esa sería el coeficiente de expansión, el A. Entonces, para poder nosotros estimar el coeficiente de expansión, lo que aplicamos es el método de composición en valores singulares, el cual puede tener esta forma. Entonces, para poder darle esa forma, se le multiplica simplemente por composite a ambos lados y ya podemos estimar el coeficiente de expansión. Una vez que tengamos el coeficiente de expansión, lo que hacemos es multiplicarlo por cada clúster, sumarlo, y eso nos daría el pronóstico. Entonces, hasta este punto he explicado cómo calcular los clústeres y la metodología para hacer el pronóstico. Bien, yo ya les he mostrado también el área que nosotros vamos a pronosticar, que vendría a ser esta de aquí, la parte norte del Perú. Pero sin embargo, todavía no hemos definido las áreas óptimas para cada predictor. En esos composites yo les he mostrado para todo el globo, pero faltaría escoger las áreas óptimas. Para poder seleccionar las áreas óptimas, nosotros empleamos un algoritmo de optimización llamado Simplicial Homology Global Optimization, que básicamente nos dice que si nosotros tenemos una función, esa función debe tener restricciones que dependen de otras funciones que son de tipo condicional, pero a su vez las variables independientes de esa función deben estar acotadas. Entonces, para poder realizar este algoritmo, definimos nuestra función objetivo, que puede ser la misma función o puede ser el negativo de esta función. ¿De qué depende? Bueno, depende de que la meta de este algoritmo es minimizar la función. Si nosotros tenemos una función que solamente tiene valores positivos, entonces al minimizarla vamos a obtener siempre 0, porque va a ser el menor valor que va a encontrar. Pero si nosotros multiplicamos por -1, entonces 0 sería el máximo valor más bien. Y de esa manera sí podría calcular el mínimo valor utilizando la minimización. Entonces, cuando minimiza la función, cuando aplicamos el algoritmo, perdón, lo que calcula en realidad es el x que minimiza la función. Entonces, para explicarlo con un ejemplo, tenemos aquí un hexaedro y la meta es maximizar el volumen siempre y cuando el área superficial sea menor o igual a 10. Entonces definimos nuestras fórmulas de volumen y de área superficial, identificamos nuestra restricción, que vendría a ser que el área superficial sea menor o igual a 10, definimos nuestras fronteras, en este caso el largo, el ancho y el largo, definimos entre 0 y 2. También definimos nuestra función, que vendría a ser el volumen, pero como sabemos que el volumen siempre da valores positivos, entonces nuestra función objetivo tendría que ser la función multiplicada por -1 para así poder minimizarla y no tener problemas. Y así finalmente podríamos aplicar el algoritmo y obtener el X. Entonces, análogamente, aplicando esto a nuestro caso, nosotros también tenemos que definir nuestra frontera. Nuestra frontera sería esta área de color rojo, que vendría a ser todos los trópicos. Y también tenemos que definir nuestra restricción, nuestra función de restricción, que vendría a ser que cada área que el algoritmo utilice tiene que ser mínimo un área de 10 por 10 grados. En este ejemplo, bueno, cada cuadrante es 15 por 15, pero en la práctica nosotros realizamos 10 por 10. Entonces el algoritmo lo que hace es inicializar con 32 áreas al azar, respetando las fronteras que nosotros hemos definido y las restricciones de que las áreas tienen que ser como mínimo 10 por 10. En este slide yo les he puesto solamente 5 para simplemente simplificar. Entonces escoge
32 áreas al azar y se queda con aquellas con las que obtengan un menor, con aquellas que maximicen la función. Entonces, ¿qué está maximizando el algoritmo? Está maximizando la correlación que se obtiene entre la precipitación pronosticada utilizando estas áreas en los composites y la precipitación de los datos observados o del modelo que hemos utilizado. Entonces, escoge a los mejores y se queda con estos de aquí, en este ejemplo. Y en la segunda iteración, lo que hace es nuevamente escoge las 32 áreas, pero estas áreas ahora son vecinas de aquellas en donde se encontraron los mejores valores de correlación. Entonces, nuevamente, el algoritmo se queda con las mejores y nuevamente vuelve a iterar, escogiendo aleatoriamente otras áreas que sean vecinas de estas. Entonces, las iteraciones pueden ser de 3 a 5. Nosotros hemos encontrado que con 3 a 5 iteraciones es más que suficiente para encontrar buenos resultados. Al final, lo que hace el algoritmo es, de las mejores, de aquellas áreas o aquellos X que maximizaron la función, en este caso nuestro coeficiente de correlación, las etiqueta de mayor a menor solamente utilizando las mejores. Estas de aquí son muy buenas, pero aún así las ordena de mayor a menor, y así de esa manera podemos encontrar la mejor, la óptima, que vendría a ser en este caso esta de aquí. Entonces, al aplicar esto para cada predictor, nosotros conseguimos maximizar el R a valores de 0.5 y 0.6. Básicamente, la temperatura superficial del mar, la velocidad zonal y la velocidad meridional, donde el rectángulo verde representa el área óptima para los datos observados, utilizando datos observados, mientras que el área amarilla representa el área óptima utilizando datos del modelo. Lo interesante aquí, más allá del coeficiente de correlación, que es muy bueno, es que las áreas, tanto para el observado como el modelo, se superponen o se intersectan, por lo menos, como es aquí. Entonces eso nos estaría diciendo que el método de clustering jerárquico no solamente es capaz de reconocer los patrones de precipitación, los composites, que son los predictores, sino que también reconoce las áreas óptimas para poder pronosticar la precipitación. Entonces, el proyecto todavía sigue en marcha, falta probar otras cosas, como por ejemplo utilizar Deep Learning en el algoritmo de optimización para que sea capaz de reconocer formas. Hemos visto que solamente reconoce cuadrados, rectángulos. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizaríamos el predictor de presión a nivel del mar. Nosotros podríamos identificar sistemas de alta o de baja presión. También hemos calculado la contribución individual de cada predictor en la correlación, pero faltaría calcular la contribución combinada. También estamos pensando en aplicar aprendizaje supervisado, por ejemplo, redes neuronales, y comparar qué método tiene mejores resultados. Y finalmente, utilizar salidas de modelos climáticos operacionales para obtener pronósticos estacionales. Bien, pues con esto acabaría la charla. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Muchas gracias. Excelente exposición. Mi nombre es Yanela Botano, coordinadora de logística. Y bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o activar su micrófono. El ponente muy gustoso solventará sus dudas, así que quedamos atentos ante estas. Bueno, acá tenemos una pregunta de Ricardo Pasuni. Para la clusterización, ¿han pensado en usar mapas autoorganizados? No por ahora, pero sí sé que se han utilizado en la cuenca andino-amazónica. Por ejemplo, hay un paper del doctor Giancarlo Espinosa, donde él ha usado Self-Organizing Map. Sí, y obtuvo buenos resultados. Gracias, José. ¿Alguien más tuviera alguna duda?
Buenas tardes, José. Una pregunta respecto al hecho de que ahí no hay demasiada data, o bueno, la data no está tan bien organizada. ¿Cómo incide esto en el modelo de clúster? O sea, Eso disminuye sí, más tu... Ajá. sí, ¿Qué esa es una desventajas buena, trae? buena observación. Sí, esa es una limitante que tenemos y creo que tienen todos los investigadores en realidad, porque como han visto, los datos más confiables que tenemos son los datos de Pisco, pero lamentablemente solamente tenemos desde 1981 en adelante. Y como hemos visto, esto limita que tengamos clústeres de baja calidad, como es en el caso del tercer clúster que identificamos, que está relacionado con los eventos del niño extremo. Sí, es un problema y debido a ello muchos autores tienen que utilizar otras maneras de poder solucionar este problema, que es como había mencionado, utilizando modelos, que es una forma de poder aumentar la cantidad de eventos. Claro, eso también tiene sus incertidumbres, sus limitaciones, pero por lo pronto es lo que tenemos para poder utilizarlo. Genial, gracias. José, tenemos otra pregunta en el Facebook de Kevin que dice, ¿el método de varianza es el único método para los clústeres o hay otros? Ah, ya. Hay varios métodos. Como había mencionado al inicio, el método, existen diferentes criterios para nosotros decidir qué clusters agrupar y qué clusters no. Eh, por ejemplo, aquí yo les había mostrado el criterio de distancias entre centroides, mientras que en el WART method nosotros vemos lo que son las variancias, el cambio de la varianza entre clusters. Y sí, existe también, se puede utilizar el diámetro, el radio, la densidad. Básicamente esos son los criterios que se suelen utilizar en los métodos de clustering jerárquico. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Miguel que dice, entre los métodos de medición de distanciamiento, ¿qué criterios tomaste en cuenta para elegir entre la distancia euclidiana y otras? Ya. En el método de distanciamiento. Ya. Bueno, el único criterio en el método de distanciamiento es que las distancias no sean muy alejadas. Es decir, en realidad ese valor, el investigador tiene que definir un valor umbral dependiendo de lo que encuentre en la literatura. Y si supera ese valor umbral, entonces podríamos decir de que realmente esos clases no deberían unirse. Por ejemplo, aquí, en este gráfico, en este endograma, que el criterio ha sido utilizado es el método de distanciamiento entre centroides. Por lo general, en este tipo de gráficos, el investigador, si es que ya tiene un distanciamiento umbral, puede definirlo y lo puede colocar aquí como una línea horizontal. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que ya sabemos que el umbral sería este. Ya es conocido porque ya ha sido revisado por otros investigadores, está en la literatura, o porque es una hipótesis del investigador. Entonces, en esta línea de aquí, nosotros podríamos decir que hay 1, 2, 3 y 4 clases. 4 clases sería el número óptimo en este caso. Pero sí, se tiene que conocer o se tiene que plantear como una posibilidad. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Bruno que dice, ¿qué criterios usaron para usar los modelos de circulación global mencionado? ¿Se probó con otros? No se ha probado con otros modelos, se ha probado solamente con los datos del NCAR, debido a que teníamos la disponibilidad de usar esos datos, ya que como nos dieron acceso al servidor del NCAR, nosotros podíamos utilizar esos datos que pesaban mucho, realmente era Big Data, porque pesaba demasiado, y utilizarlos en nuestras mismas cuentas del servidor. Entonces aprovechamos para utilizarlo. Y más que nada, este tipo de proyectos del CSM Large Ensemble
Es básicamente para estudios de cambio climático o proyecciones de futuro a mediano y a largo plazo. Como vemos, tiene periodos desde 1850 hasta el 2100. Pero aún así, con los resultados que hemos tenido, que represente bien los patrones tal y como hemos visto en los observados, para nosotros es suficiente y no decidimos probar en otros modelos. Ok. Muchas gracias, José. Si alguien más tuviera alguna pregunta o la está escribiendo en el chat. Ok. Bueno, muchas gracias, José, por contestar las preguntas.